¿Qué tal? Buenas tardes. Yo soy el profesor Oscar Bruno. Vamos a tener la materia teoría de lenguajes. Este va a ser el primer encuentro. Inclusive sirve como prueba para que después les voy a explicar qué es lo que quiero que ustedes hagan en el trabajo práctico. La materia entonces se llama teoría de lenguajes. Permítanme presentarme así en forma rápida. Soy licenciado en Sistemas del IDBA, Instituto Tecnológico de Buenos Aires, y profesor en disciplinas industriales. Tengo una especialización en docencia universitaria y en ingeniería en sistemas, es decir, por suerte en sistemas tengo formación de grado y de posgrado. Tengo una especialización también en investigación operativa, una materia que seguramente ustedes han tenido o tendrán a lo largo de la carrera. Y tengo una maestría en docencia universitaria en la Universidad Tecnológica Nacional. Me he doctorado hace unos años en educación en la Universidad Nacional de 3 de Febrero y tengo un posgrado postdoctoral también en educación. Actualmente, como creo que hay que seguir estudiando, estoy haciendo el doctorado en ingeniería y el trabajo de investigación que estoy haciendo para la presentación de mi tesis tiene que ver con esta universidad. Desde el punto de vista del trabajo, soy docente, bueno, ahora me van a ver, docente de la materia de ustedes, teoría de lenguajes. También trabajo como docente de sintaxis y semántica de los lenguajes en la Universidad Tecnológica Nacional y dirijo la cátedra Algoritmos y Estructura de Datos, una materia de programación de los primeros años. Tengo la suerte de trabajar en esta universidad y ser amigo personal del decano de ustedes, ingeniero Zanetti. Por otro lado, me honra esta universidad con permitirme ser investigador. Estoy haciendo trabajos de investigación en esta universidad desde hace bastante tiempo. Soy investigador también de la Universidad Tecnológica Nacional. Les voy a dejar el contacto, oscarrbruno@yahoo.com o gmail.com. Estoy usando también mi cuenta de Twitter para poner algunos comentarios que tienen que ver con la materia o que tienen que ver con algunas cosas personales, en particular tengo la particularidad de ser hincha de Huracán, entonces a veces pongo algunas cosas que tienen que ver con mi equipo de fútbol en Twitter, pero lo uso en general para comunicaciones que tienen que ver con la universidad, tanto esta como la Universidad Tecnológica Nacional, que son las dos instituciones en las que yo trabajo. Bien, dada esta presentación, vamos a ver qué es lo que con qué vamos a trabajar este año, es decir, cuál es el objeto de la materia que vamos nosotros a estudiar, qué vamos a estudiar. El objeto de estudio son los lenguajes formales. Existen dos tipos de lenguajes naturales y lenguajes formales. Esto lo vamos a profundizar en clase. El lenguaje natural es este que yo estoy tratando de comunicarme con ustedes. El lenguaje formal tiene que ver con las formas, es decir, el lenguaje de las matemáticas es un lenguaje formal, el de la lógica es un lenguaje formal. El de los lenguajes de programación también son lenguajes formales, tienen un conjunto de lenguajes formales, están formados por un conjunto de lenguajes formales. Vamos a ver cómo hacemos la definición entonces de los lenguajes. Nosotros vamos a ver que hay lenguajes que son naturales y lenguajes que son formales. De los lenguajes formales encontraremos algunos que son finitos. Por ejemplo, en los lenguajes de programación hay algunos lenguajes formales finitos. Por ejemplo, los operadores. Un lenguaje formal, los operadores son finitos. Las palabras reservadas. Es un lenguaje formal también. Bueno, es un lenguaje finito, las palabras reservadas son finitos. Hay algunos lenguajes formales que son infinitos, por ejemplo, en el caso de los identificadores. Bueno, yo puedo generar una cantidad infinita pero eso también son lenguajes formales. Ya vamos a ver por qué son lenguajes formales. Y después existen algunos lenguajes, es decir, dentro de los lenguajes formales, algunos son regulares y otros son no regulares. En los lenguajes finitos, algunos son regulares y otros son no regulares. Los lenguajes formales finitos, todos son regulares. Los lenguajes formales infinitos, algunos son regulares y otros son no regulares. Por ejemplo, los no regulares son las expresiones. Por ejemplo, A igual a 4 es una expresión. 4 encerrado entre paréntesis sigue siendo una expresión. 4 encerrado entre paréntesis, también encerrado entre paréntesis, sigue siendo una expresión. Pero digamos, ahí ocurre una cosa en particular, que tiene que ver
un balanceo entre los paréntesis. Todas estas cosas son las que nosotros vamos a estudiar, las que nosotros vamos a abordar. Esos lenguajes son lenguajes independientes de contexto, ya vamos a saber por qué. ¿Cómo están compuestos los lenguajes? Bueno, hay un conjunto de símbolos que forman un alfabeto, cualquiera de los lenguajes, el lenguaje castellano inclusive, conjunto de símbolos que forman el alfabeto. Los lenguajes de programación también tienen un conjunto de símbolos que forman un alfabeto. Una concatenación de estos caracteres o de símbolos son cadenas. Una cadena que tiene algún significado es una palabra. Por ejemplo, if es una palabra en un lenguaje de programación, es una palabra particular que es una palabra reservada. ABC es una palabra que tiene los lenguajes de programación y que puede servir para nombrar a un identificador. En los lenguajes naturales, por ejemplo, la M y la M y la A forman una palabra, mamá, que todos sabemos qué significa eso. Hay cadenas de caracteres que no forman una palabra, por ejemplo, el caso particular de los lenguajes naturales, la A, la M, la A y la M, bueno, no forman una palabra, es una concatenación de cadenas que no forman palabras. Abordaremos qué son las cadenas, cómo se forman las cadenas, cómo se forman los lenguajes, ¿no? Cómo se llegan a los lenguajes. Los lenguajes formales, algunos son regulares, y son regulares si los generan las gramáticas regulares, por lo cual abordaremos el trabajo de qué son las gramáticas regulares, gramáticas cuasi regulares, si lo conocen los autómatas finitos. Ahí vamos a aprender qué son los autómatas finitos, que hay determinísticos, no determinísticos, autómatas finitos como reconocedores, como accionador, distintos tipos de autómatas finitos. Ese es el objeto de estudio de nosotros. Reconoceremos también otros tipos de autómatas que no son autómatas finitos, sino que son autómatas de pila. Ustedes conocen esta estructura de datos que es una pila, bueno, una pila, autómata de pila. Fíjense, hace un rato mencionábamos 4 entre paréntesis es una expresión. Bueno, cuando yo tengo, por ejemplo, un paréntesis que abre, lo pongo en una pila, pongo la expresión 4 y el paréntesis que cierra saco de la pila. Para balancear los paréntesis, con algunos meto y con otros saco de la pila. Bueno, es un autómata de pila que agrega al autómata una máquina abstracta que es una pila abstracta, estructura de datos que ustedes vieron. Bueno, esta es una breve síntesis de lo que nosotros vamos a abordar en mi clase, con un poquito más de profundidad. En definitiva, nuestro objeto de estudio tiene que ver con el proceso de compilación. El proceso de compilación tiene dos partes, una parte de análisis y una parte de síntesis, donde se genera el código. La parte de análisis es un análisis primero lexicográfico, ver que todas las palabras sean correctas. Estos se determinan cada uno de los elementos léxicos. Y después el análisis sintáctico, es decir, que la estructura de la frase sea correcta. Esto es un análisis sintáctico. Algunas cosas, por ejemplo, los lenguajes de programación necesitan que, en el caso particular de C, que todos los identificadores estén previamente definidos, y no definidos más de una vez, o no definidos con tipos distintos. Bueno, ese análisis también se hace, pero no hay ni escáner ni parser para eso. Hay rutinas semánticas, por lo cual vamos a saber cómo se hace el análisis lexicográfico, cómo se hace el análisis sintáctico, es decir, cómo se hace el escáner, cómo se hace el parser y cómo se llaman a las rutinas semánticas, que todas estas cosas tienen que ver con el proceso de compilación. Y después viene el tema de la síntesis, y ahí sí no vamos a abordar nosotros demasiado, porque es un problema de generación de código, nosotros no nos vamos a meter mucho. Particularmente nos vamos a centrar en el tema del análisis, por eso vamos a estudiar autómata finito como reconocedor, autómata finito como accionador, autómata finito como analizador lexicográfico. Vamos a estudiar también a lo largo de esta materia otras máquinas abstractas, autómata de pila, máquina de Turing, y también gramáticas y expresiones, que son las gramáticas regulares, gramáticas cuasi regulares, gramáticas independientes de contexto. Y vamos a ver el desarrollo de algunos algoritmos, cómo se va de la expresión regular al autómata finito, del autómata finito no determinístico al autómata finito determinístico, del autómata, cómo encontramos el autómata finito determinístico mínimo y cómo se va del autómata finito a la expresión regular. Y ahí después nos introduciremos brevemente en el proceso de compilación. Sabremos qué son los pass y los match, el procedimiento de análisis sintáctico y el macheo. Así que este es el objeto de estudio.
el caso particular, digamos, para profundizar un poquito, la gramática léxica, los lenguajes de programación tienen elementos léxicos. Bueno, eso llamamos token, ya profundizaremos esto. ¿Qué son? Las palabras reservadas, los identificadores, las constantes, los literal cadena, los signos de puntuación. Bueno, los lenguajes de programación tienen todo este conjunto de lenguajes regulares, que estos son reconocidos por los autómatas finitos. Por eso estudiaremos con precisión autómatas finitos. Representados todos estos por expresiones regulares. Por eso profundizaremos en el estudio de las expresiones regulares. Generados los lenguajes de programación por gramáticas regulares. Bueno, por eso estudiaremos las gramáticas regulares. Y en el caso particular del analizador léxico o el escáner, lo vamos a ver desde el análisis de un autómata finito para poder hacer el escáner. Bueno, así como tenemos gramáticas léxicas, tenemos gramáticas de estructura de frase. La gramática de estructura de frase tiene que ver con las expresiones, las declaraciones y las sentencias. Es decir, cómo son las expresiones, cómo son las declaraciones, que tienen un formato distinto a las gramáticas, a los elementos léxicos. Es decir, tenemos que ver que toda la frase sea naturalmente razonable, que esté bien hecha. Entonces tiene un formato distinto. Son gramáticas de otro tipo. Son un conjunto de lenguajes no regulares estos, para las gramáticas de estructura de frase, que son lenguajes que se llaman independientes de contexto. Vamos a saber que son los lenguajes independientes de contexto, que se reconocen con otras máquinas abstractas, por lo cual estudiaremos autómata de pila o máquina de Turing. Nosotros vamos a ver cómo se generan las gramáticas independientes de contexto, las gramáticas léxicas, y cómo es el analizador sintáctico del parser. Vamos a encontrar un lenguaje en particular para poder determinar todas estas cosas. Entonces, el proceso de compilación tiene, como dijimos, una primera parte que es un análisis lexicográfico, que tiene el analizador lexicográfico o el escáner. Una segunda parte de análisis, que es el análisis sintáctico, con el analizador sintáctico o parser, que haremos un análisis sintáctico descendente recursivo y encontraremos los procedimientos de análisis sintácticos y las funciones de análisis sintáctico y los procedimientos match, para ver cómo machea, para ver cómo hacemos el análisis sintáctico. Y ahí aprenderemos qué es la tabla de síntesis. El análisis no se agota acá, porque nosotros podemos analizar con lenguajes independientes de contexto, pero como dije hace un rato, no sabemos si una variable está definida varias veces con tipos diferentes. Bueno, hay rutinas semánticas que vamos a ver en qué momento se llaman las rutinas semánticas para poder determinar si es sintácticamente correcto en su extensión, no en su particularidad, sino en toda su extensión. Así que este es el objeto de estudio de nosotros. En la clase de hoy abordaremos los temas particulares que es un carácter o un alfabeto. Si ustedes pueden adelantar lectura va a ser mejor. La definición precisa de qué es una cadena, la longitud de una cadena, qué es una cadena vacía, cómo se potencian símbolos, cómo se concatenan cadenas, bueno, qué son los lenguajes naturales y los lenguajes formales, hasta que nos detendremos en los lenguajes formales, que son los que nos interesan a nosotros, qué es una palabra, cuál es la cardinalidad de un lenguaje, y nos pondremos a trabajar un poquito en el problema de las cadenas en C. Bueno, después de toda esta breve introducción, otra de las cosas que les voy a explicar, ustedes están viendo probablemente esto en un video corto, ¿no?, con alguna explicación, cómo va a ser el trabajo práctico. Insisto, profesor, yo, Oscar Bruno, el material de estudio con videos del tema desarrollado y archivos PDF lo tienen disponible en esta dirección, droscarbruno.wordpress.com, en sintaxis y teoría del lenguaje. Ahí tienen el material. Yo también le voy a pedir a la gente de la universidad que se los suba al campus de ustedes, así lo tienen más a mano. ¿Cuáles van a ser los requisitos de aprobación? Bueno, para regularizar la materia, la aprobación de un trabajo práctico grupal con evaluación individual. Y la aprobación de una evaluación parcial. Eso es para regularizar la materia. Para la aprobación de la materia, instancias de evaluación final.
De los trabajos prácticos. ¿Cómo hacen los trabajos prácticos? Nos están diciendo que los estudiantes no saben escribir. Bueno, la presentación de trabajo práctico va a ser un trabajo escrito grupal, con al menos 10 páginas, en la que deberá detallarse los datos personales de los integrantes, la denominación del trabajo, la presentación del trabajo, objetivos generales, es decir, hacer una presentación próxima o cercana a una presentación científica o técnica bien presentada. Los problemas, las hipótesis, todo esto van a tener acceso ustedes. Y después, un video para compartir con el resto de la comunidad universitaria, de una duración entre 12 y 20 minutos, al menos en 2 lenguas. La exposición puede ser en castellano, y una traducción o un subtítulo en una lengua extranjera, o la exposición puede ser en una lengua extranjera con un subtítulo en castellano, o la exposición puede ser en castellano con una traducción al lenguaje de señas. Como ustedes decían, esto tiene que quedar como trabajo práctico, grupal, y que nosotros lo pondremos a consideración de la comunidad educativa de la universidad. En lugar de tener un video hecho por el profesor, para no aburrirse conmigo, bueno, es mucho más interesante que los videos lo hagan ustedes mismos, para ustedes mismos. La evaluación es la presentación grupal, ya les dije, con evaluación individual. Los temas a desarrollar son, bueno, todos estos temas que están aquí, ¿no? Después podremos formalizar un poquito más cada grupo cuál es el tema que va a desarrollar. Ya tienen todas las características generales de la materia y la presentación del trabajo práctico. Nos vemos el viernes. Espero que para el viernes ustedes puedan adelantar algo de lectura, por lo cual nos va a ser más fácil y vamos a poder recuperar la clase de la semana anterior que yo por compromisos con otra universidad no pude asistir. Nos vemos entonces el viernes. Muchísimas gracias.